Hola hermanos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión del repaso general de la lección de escuela sabática. La lección lleva por título La jaula del pájaro. Vamos a disfrutar del estudio de la palabra de Dios. La ilustración no es de pronto muy agradable, sobre todo para aquellos hermanos o personas que son afectas y son defensoras de los animales. Por supuesto, no es el propósito de Dios que un animalito esté enjaulado. Sin embargo, también hay que admitir que en algunas ocasiones es menester que un pajarito esté enjaulado porque se le dañó un ala y nunca más podrá volver a volar, o una pata está partida o la perdió. De todas maneras, la jaula del pájaro es una ilustración que intenta el autor demostrarnos que así puede Dios actuar en algún momento con nosotros en nuestra vida. Es decir, aunque nos creó libres y nos dio albedrío, en algún momento Dios, en su soberanía, pero respetando también el albedrío nuestro, nos conduce a ciertas situaciones que pudiésemos compararla como con una jaula para un pajarito. Durante esta semana pudimos observar que Dios no ha dejado ni una sola pieza suelta dentro del engranaje que nos ha de conducir a la salvación. Dios es un Dios muy interesante en el sentido de que Él hace lo que está dentro de su poder, pero al mismo tiempo respetando el albedrío de sus hijos. Esto es un equilibrio, esto es una tensión que es interesante porque solo alguien que sea Dios puede entender lo que Dios está pasando. Él tiene todo el poder del universo para obligar a alguien, pero al mismo tiempo, ese poder que Él tiene lo limita por cuanto Él es respetuoso de las decisiones de nosotros. Es más, la naturaleza de Dios es antagónica, es contraria a la invasión de los espacios privados de sus criaturas. Por eso, durante esta semana pudimos encontrar lecciones tan valiosas como aquella cuando el pueblo de Israel está presto a salir de Egipto. ¿Tú te puedes imaginar la algarabía que se había formado en la tierra de Gosén? Porque finalmente el faraón había dado permiso para que las huestes de Israel, para que el pueblo de Israel se fuera de Egipto. Los echaron. Váyanse, que ya no lo queremos, ustedes nos están matando. Y todas las familias estaban deseosas de salir. Algunas, me imagino que como nos corresponde a los viajeros, quiero conocer un país, no sé cómo es ese país, pero el solo hecho de viajar me llama la atención. Posiblemente a algunas de estas familias le ocurrió lo mismo. De todas formas, había algarabía. Había tensión en el ambiente, había expectativa. ¿Qué vendrá? Y las cosas se dieron. Había una columna de nube en el día que de pronto se formó sin que nadie se diera cuenta. Y de repente alguien empezó a observar, pero ¿y esta columna de dónde sale? No se mueve. En fin, estaban curiosos. Finalmente Moisés dio la orden. Vámonos, y el pueblo salió de Egipto de una manera organizada. ¿Quién iba delante del pueblo de Israel? La Biblia dice que iba Jesús, iba Dios mismo en una forma de columna de nube. Esa columna se ubicaba tan estratégicamente contra el sol que hacía que el camino de los israelitas estuviese marcado por una densa sombra, una sombra larga. Delicioso para caminar así, sí, es muy rico. Esa es la forma como Dios actúa con nosotros. Entonces, no olvides, ¿quién iba dirigiendo al pueblo? La misma mano de Dios, la nube. De repente, el pueblo se dio cuenta de que estaban caminando de una manera muy rápida, porque es que Dios tenía la intención de introducirlos lo más pronto posible
a la tierra prometida. Como iban hablando, cuidando los animales, mi muchachito, venga para acá, el papá y la mamá cuidando de los hijos, cuidando los enseres. No sabemos cómo es eso, pero imagínate tú un desplazamiento en pleno desierto. No se dieron cuenta que la nube los llevó a un paso extraño. De repente se encontraron todos enfrente del mar. ¿Y ahora qué? Y alguien perspicaz dijo, bonito lugar al que nos trajo Moisés. Mira, ve, enfrente tenemos el mar. A mano derecha tenemos unas tremendas montañas. De este otro lado tenemos montaña. Y atrás tenemos el desierto. ¿Qué tal que se le ocurra al faraón perseguirnos? Dijeron las malas lenguas, aves de mal agüero. No habían terminado de decir eso cuando alguien de los que estaban llegando de último informó: ¡viene el ejército de los egipcios! ¡Allá viene el faraón! Esa noticia se regó como pólvora en el campamento. Y los israelitas, que acababan de salir de la esclavitud, otra vez se imaginaban prisioneros por sus terribles jefes, por sus terribles amos. ¿Qué vamos a hacer? Todos se fijaron en Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Y Moisés, que ya conocía lo que debía hacer. ¿Qué tenía que hacer Moisés allí? ¿Tenía acaso un plan B? ¿Tenía la bitácora de su viaje anotado en algún lugar? No. Moisés confiaba en Dios. Así que serenamente se dirigió a un lugar callado, oró a Dios, le expuso su caso, le expuso el caso del pueblo, y la respuesta de Dios no es menos contundente. ¿Por qué claman a mí? ¿Por qué claman? Dile al pueblo que marche. Señor, pero es que delante tenemos el mar. Que marchen. Frente a esa orden, Moisés dice, sí, Señor, y les dice al pueblo, vamos a marchar. Y la Biblia nos narra ese portentoso milagro que se dio a la orilla del Mar Rojo, cuando Dios abre las aguas del mar para permitir que su pueblo escape definitivamente del control, del dominio y de la esclavitud al cual fueron sometidos por los egipcios. Esto nos deja una lección a nosotros en primera instancia, a saber, Dios fue quien condujo al pueblo a ese momento de dificultad. Lo mismo puede ocurrir en la vida de nosotros. ¿Cuántas veces un misionero, cuántas veces tú mismo, querido hermano o amigo, le has pedido a Dios que te muestre un trabajo o que te lleve a cierto lugar y pareciera ser que todo se te da? La nube te va guiando. Dios, dices tú, te va guiando. Pero de repente, eso que tú pensabas que iba a ser una bendición, se te convierte ahora en una maldición o por lo menos en un dolor de cabeza. ¿Cómo nosotros podemos entonces relacionar lo que habíamos pensado que Dios nos guía y ahora mirar que esto pareciera que no fuese obra de Dios? Precisamente, ese es el tema que durante la semana veníamos hablando. El pueblo acaba de cruzar el Mar Rojo. Están felices, voltean a la mañana siguiente y ven esa cantidad de cadáveres que están flotando en el mar. Han sido por fin liberados y para siempre del dominio egipcio. Ahora, con más alborozo, se dirigen siguiendo la nube que los había guiado. Continuaron la marcha. Más de 2 millones de personas, sin mucho preparativo, sin agua en el desierto, con niñitos, con animales y sobre todas las cosas, con gente quejumbrosa. Y Dios los llevó a un lugar y cuando llegaron a ese lugar se dan cuenta que no hay agua. ¿Cómo así? ¿No hay agua? Y le claman a Moisés, por favor, no tenemos agua, danos agua. Y Dios los llevó a un lugar. Había un tremendo oasis.
Cuando ven ese oasis, sus ojos se abrieron y salieron todos corriendo para calmar la sed. Algunos hasta se habrán tirado. Y cuando empiezan a probar, dicen, guácala, esta agua no sirve, esta agua está amarga. Y otra vez vuelve la queja. Surge la pregunta, ¿quién condujo al pueblo a esas aguas? La nube, Dios. ¿Es que acaso Dios se complace en entregarle a sus hijos aguas amargas para que mitiguen su sed? No, pero Dios utiliza distintas necesidades del ser humano para probar el carácter de sus hijos. A veces, cuando todo lo tenemos muy fácil y muy a la mano, no agradecemos a Dios lo que éste nos da. Yo soy papá de 2 hijas. Y a veces, las hijas a cierta edad o los hijos a cierta edad creen que tienen el derecho. Como mi papá hace esto todos los días, él hace lo mismo, mi mamá hace lo mismo, entonces los hijos dan por sentado de que ellos tienen un derecho adquirido y que si su papá o su mamá rompen el molde de cómo venían actuando, ya los hijos se sorprenden y dirán, papá, ¿por qué no me has hecho esto si es lo que yo habitualmente veo que tú me haces? Y consideran un derecho propio el actuar de su padre. Bueno, nosotros a veces actuamos así con Dios. Creemos que tenemos todos los derechos de exigirle a Dios que nos dé comida, que nos dé vestido, que nos dé techo, que nos dé salud, que nos dé todo, porque como Él nos trajo a la existencia, pues Él tiene que responder por nosotros. Lo cierto no es eso. Dios tiene también su forma de educarnos, su forma de disciplinarnos. ¿Qué aprendió el pueblo con esa lección de las aguas amargas de Mara? Bueno, tendría yo que preguntarle a un israelita, ¿tú qué aprendiste? Nosotros que leemos la historia y de cuya distancia en tiempo estamos separados por miles de años, podemos sacar conjeturas, podemos presuponer, bueno, a lo mejor el pueblo aprendió que no puede ser muy confiado en Dios, o alguien pudiese decir, el pueblo aprendió la siguiente lección, la próxima vez lleven agua. No sabemos, queridos, no sabemos, hermanos, exactamente cuál fue la lección que el pueblo aprendió, pero para nosotros hoy, que hemos leído esa historia y que vemos cómo ellos reaccionaron de manera desproporcionada, podemos entender que con frecuencia nosotros también hemos actuado de la misma forma y en circunstancias menos desalentadoras, porque creemos que Dios siempre va a dar respuesta tal cual como nosotros se la hemos pedido. Pero Dios es muy sabio para dar respuesta a nuestras oraciones de la misma forma y del mismo modo y de la misma manera y con los mismos componentes como nosotros se lo hemos pedido. No, Dios es muy sabio y Él sabe lo que mejor nos conviene. Continuando con la historia del desierto, ahora nos trasladamos muchísimos siglos después del acontecimiento de las aguas de Mara y encontramos a una figura delgada, a una figura barbada, solitaria, que está en íntima comunión con el Padre. En el tiempo en el que esa figura estuvo en comunión con su Padre Celestial, las fuerzas no le abandonaban, porque la gloria de Dios sostenía a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿fue Jesús al desierto de Judea con la única intención de encontrarse con Satanás y que éste lo tentara? La respuesta bíblica es no. ¿Y entonces por qué dice que fue impelido? Otras versiones dicen que fue empujado. Otro evangelista dice que movido por el Espíritu Santo. ¿Es que acaso el Espíritu Santo lo condujo allá? Bueno, aquí hay que entender algo. En primer lugar, cuando Cristo vino y se encarnó, Él traía un plan de trabajo que el Espíritu Santo, a través de los ángeles, diariamente le revelaban a Él lo que Él tenía que hacer. Querido, no piense usted que Jesús vino aquí a vivir a la topa tolondra, a lo que surgiera en el día. Vamos a ver cómo pinta el día de hoy, diría Jesús. No, Jesús traía todo meticulosamente
programado desde la eternidad. No hubo paso alguno, palabra alguna, acción alguna que fuese improvisada por nuestro Señor Jesucristo. Así que este plan de ir al desierto estaba contemplado desde la eternidad, salvo que Jesús no fue al desierto con el único propósito de que Satanás lo tentara, sino de capacitarse, de reforzarse. Él fue a pedir el poder del Espíritu de Dios para hacerle frente a toda la misión que él tenía por delante. Y por supuesto, el enemigo sabía que él estaba en el desierto, sabía en las condiciones físicas en las cuales Jesús se encontraba y consideró que era la oportunidad áurea para poder tentarlo y, si es posible, hacerlo caer. Y en esas condiciones de gran necesidad física, el enemigo entra en contacto con nuestro Salvador. Tan pronto el enemigo entra en contacto, la gloria de Dios abandona a Jesús y ahora Jesús está con 39 días de hambre. Póngale usted 40 días y la naturaleza humana está débil. Y sin embargo, Cristo venció. ¿Por qué Dios condujo a Jesús al desierto de la tentación? ¿Acaso era para hacerle flaquear su fe? No. Sabía Dios que su Hijo estaba listo para enfrentar la tentación, así como tú y yo podemos estar listos para enfrentar la tentación si nunca nos despegamos, si nunca nos desprendemos de las manos todopoderosas de nuestro Señor. Así que encontramos a nuestro Rey, a nuestro Salvador, conducido por el Espíritu Santo para que fuese probado, para que fuese tentado. Más que probado, para que fuese tentado. Ahora, ¿esto que le pasó a Jesús solamente le pasa a él o nos pasa a todos los cristianos? ¿No eres tú tentado? ¿O la tentación solo le llega a ciertas personas? Hay casos en donde la prueba, el crisol de la prueba, nos persigue incluso en la distancia. Te lo voy a colocar de la siguiente manera, te coloco el siguiente ejemplo. Los rumanos han sido un pueblo valeroso en la actualidad. La iglesia rumana ha sido una iglesia ortodoxa, muy conservadora, porque han sido bastante perseguidos. Cuando la persecución se desata contra un grupo de cristianos, estos huyen y se van a otro lugar. Algo similar le pasó a la iglesia cristiana en los tiempos de la Edad Media. En Europa, a muchos cristianos, la iglesia dominante empezó a perseguirlo y estos se desplazaron. ¿Quieres tú saber si la tentación y el crisol de la prueba se quedaron allá en Europa o también los acompañó al sitio a donde fueron? Pues precisamente, aunque ellos llegaron a Norteamérica, allá también el fuego de la tentación, el crisol de la prueba, también llegaron. El apóstol Pedro les escribe a un grupo de creyentes que estaban expatriados, habían sido diasporados, habían sido expulsados de su sitio real, de donde habían nacido. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, queridos? Nos ratifica una vez más, nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros somos peregrinos, somos advenedizos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en la patria celestial. Y mientras estemos en esta tierra, queridos, nosotros vamos a seguir teniendo problemas. Nosotros somos expatriados en estos momentos, porque nuestra ciudadanía está allá. Pero nos toca estar acá. Tú puedes huir de tu país de nacimiento y trasladarte a otro y pensarás, estoy huyendo. No, muchos han llegado a Colombia desplazados por distintas situaciones y llegan aquí a este país y aquí son tentados. Aquí tienen el crisol de la prueba. Se va un colombiano, se va un peruano, un mexicano, se va cualquier latino a cualquier otro país buscando una prosperidad aparentemente mejor y allá también recibe la prueba de la tentación, no importa donde tú te encuentres. Y aplicando esto a nivel personal,
alguno de ustedes recordará que habrá conocido o usted mismo está experimentando que antes de ser adventista conociste a alguien que fue drogadicto, fue pandillero o fue un vicioso, un alcohólico, un fumador, qué sé yo, un taur, enviciado en los juegos de azar. Y de repente el Evangelio llega a su vida, llega a tu vida. Te sientes enamorado del Señor. La vida te sonríe y pareciera que algo nuevo va a surgir de este encuentro con Dios. Y efectivamente algo nuevo ocurre. Pero, y aquí es donde está el asunto que ojalá y tú lo tengas claro, aunque Dios te ha perdonado, el crisol de la prueba por el cual debes pasar incluye el que hay que eliminar hasta los recuerdos pasados. Y en algunos casos, conozco de miembros de iglesia que en su vida licenciosa, disipada, bohemia, perniciosa, pecadora, contrajeron el VIH o contrajeron una enfermedad mortal, contagiosa. Están en la iglesia, pero la vida pasada y las consecuencias de sus malas decisiones, a pesar de que entregaron su vida a Jesús, siguen. Y algunos de ellos han ido a la tumba por causa de las consecuencias de su pecado. Pero queridos, benditos a Dios, ¿qué es más importante? ¿Conservar la vida en un mundo hostil o, aunque tenga que partir temprano de este mundo, poder asegurar mi vida eterna? Y volvemos otra vez a lo mismo. Nuestra vida no es de aquí. Nosotros somos simples transeúntes. Somos aves de paso en esta tierra. Y Dios quiere garantizar por encima de cualquier cosa, quiere garantizar es tu salvación eterna. Claro está que nosotros no comprendemos esto. Yo quiero seguir viviendo aquí. Es más, que yo sepa, ningún ser humano se quiere morir. Pero es porque estamos tan acostumbrados a la vida, porque es que la vida es un don que Dios nos dio. Y además la vida es connatural en el ser humano. No queremos morir porque Dios no creó la muerte para el ser humano. Es una consecuencia del pecado, no la creación de Dios. Por eso se nos hace tan difícil aceptar la muerte o despedir a un ser amado. Pero Dios, que conoce perfectamente nuestros planes y que Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, como dice el profeta, son pensamientos de bien y no de mal, a veces permite que seamos llevados al crisol de la prueba con un solo propósito: que nos olvidemos que pertenecemos a este mundo vil y que pertenecemos realmente a la patria celestial. Pastor Márquez, ¿por qué algunas personas son sometidas a pruebas más difíciles? Yo tengo un amigo cuyo nombre puedo mencionar tranquilamente porque somos muy entrañables el uno del otro. Se llama el pastor Ismael Serrano España. Este hombre, junto con su esposa, este hombre bueno, un hombre de Dios, mi amigo Ismael, vivió una prueba y la vive todavía en uno de sus vástagos, en una de sus hijos. ¿Por qué le correspondió a Ismael pasar esa prueba dura que actualmente todavía la tiene? ¿Por qué? ¿Por qué él y su esposa? ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí se sabe es que Dios a ciertas personas nos conduce o los conduce a unos crisoles especiales. ¿Será porque ve más imperfección? No, yo no creo que sean más imperfectos. Eso es algo que ningún ser humano podrá explicar. Si tú, por ejemplo, que me ves hoy, estás acostado en una camilla, en un hospital, en tu casa, completamente imposibilitado, humanamente
tirado, dependes de otro. ¿Cuántas veces te habrás preguntado, pero ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué yo vivo esto y por qué no le tocó a otra persona que era viciosa o una persona que a mi juicio, dirías tú, merecía este castigo y no yo? Allí donde estás en tu lecho de dolor, allí donde te encuentras recluido en esa camilla, imposibilitado, que tienen que moverte de un lado para el otro, a la voluntad de las personas, yo te digo a ti, en el nombre de Dios, hay un plan muy especial que Dios tiene preparado para ti. No me preguntes cuál es, pero lo que sí he podido comprender en mi relación con Dios es que Dios a veces permite que sus hijos entren en unos atajos con el único propósito de redimirlos. ¿Quién sabe si tú hubieses seguido en la vida que llevabas antes de que Dios te llevara a esta situación en la que te encuentras? ¿Quién sabe si te hubieses perdido? Tal vez te hubieses accidentado en tu carro o hubieses asesinado a una persona y tu vida hubiese tenido un final diferente. Hoy estás en manos de Dios. Lo único que yo te propongo es resígnate en manos de Dios. Déjate caer en manos de Dios. Piensa, no pertenezco a este mundo. Señor, estoy imposibilitado. Señor, no puedo caminar. Mi Dios, otros me llevan a donde ellos quieren. Señor, estoy en tus preciosas manos. Dame la fuerza, dame el valor, dame la entrega, dame la resignación para aceptar tus proyectos en mi vida, aun cuando yo no los comprenda. Mi querido hermano, en este día de sábado, sigamos disfrutando de nuestra relación con Dios. Vamos a estudiar ahorita, vamos a escuchar el sermón, vamos a ser deleitados con música. Donde quiera que tú te encuentres, que la paz del Señor esté contigo. Que disfrutemos de este sábado con nuestro Dios donde quiera tú te encuentres y bajo las condiciones o circunstancias en las que hoy tú te encuentres. Dios sabe lo que quiere para ti y aunque no lo entendamos y aunque el crisol, Él nos lo presenta y a veces nos mete en esa jaula acrisolada, hay un propósito muy noble por parte de Él. Confiemos en Dios. Como en tiempos pasados, los sacerdotes bendecían al pueblo, hoy en nombre de Dios yo te digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, mi hermano. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.